Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. ¿Por qué es tan importante gestionar nuestras emociones? También aprender a diferenciar entre lo que son las emociones y las decisiones. Para ello, hoy una invitada muy especial. Giovanna Ariza Rodríguez nos acompañará para reflexionar sobre este tema y nos regalará unos tips, unas herramientas para gestionar nuestras emociones, trascender situaciones. Hoy realizaremos este interesante tema en este programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Gracias y bienvenidos. Y bienvenida, Juliet. Nuestro oxígeno. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. El día de hoy es un honor para nosotros contar con nuestra invitada Giovanna Ariza Rodríguez. Ella es una mujer hija de Dios apasionada por la posibilidad de tocar la vida de otro ser humano a través de su conocimiento y experiencias. Ella es ingeniera electricista de profesión. Sin embargo, en su trayectoria y por vocación se convirtió en coach y capacitadora con un enfoque especial en el desarrollo del potencial humano desde hace más de 10 años. Está orientada a la formación de líderes y equipos de trabajo de alto desempeño, acompañando empresas y equipos en procesos de transformación y estructuración. Y el día de hoy va a compartir con nosotros un tema muy importante y es sobre nuestras emociones, la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y la calma, que es el equilibrio de vivir cada momento como ella misma lo dice. Le damos la bienvenida a Giovanna Ariza Rodríguez. Muchas gracias. Carlos y Juliet, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarse este tiempo para hablar de un tema tan importante que es esto de las emociones, de gestionar nuestras emociones, porque está muy conectado con nuestra salud mental, que es uno de los temas más importantes que tenemos hoy en día. Les agradezco mucho este espacio y realmente este es un tema que me apasiona. El tema de las emociones es un tema que realmente vibra mucho conmigo, porque el hacer una correcta gestión de nuestras emociones desde gestionar nuestro temperamento ha permitido que Giovanna como ser humano ha podido crecer y el Señor ha podido hacer una transformación en mí, así que me gusta compartir acerca de esta información para que las personas a través de las experiencias puedan entender cómo pueden gestionar sus emociones, que es importante hacerse cargo de ellas y vivirlas, porque a veces decimos, no, todo está bien y las ignoramos que ellas están ahí presentes, pero ellas son importantes dentro del desarrollo que nosotros tenemos como personas. Me gustó escucharle a usted que este tema le emociona y es una emoción también escucharle a usted de esa forma. Hablemos de las emociones buenas y las emociones malas, las emociones que nos pueden causar alegría, felicidad, y también las que muchas veces nos llevan a la tristeza, a la amargura, a la depresión. Hablemos y hagamos esas diferencias. Qué importante pregunta la que me haces, Carlos, si hay emociones buenas y emociones malas. Se piensa que las emociones como la ira o la tristeza o el miedo son emociones malas y la alegría es la emoción buena. Todas las emociones necesitamos vivirlas y son buenas o malas en la medida en que nosotros las abordemos o le hagamos la correcta gestión o la vivamos. Nuestro organismo necesita esos momentos, vivir cada una de las emociones. Emociones como la ira es una emoción que nos lleva a unos momentos en donde se estalla, sencillamente nuestro organismo reacciona de manera fisiológica y nuestras expresiones, nuestro cuerpo comienza a notarse la emoción, se nota, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, me pongo roja cuando me da rabia, se notan los pómulos, pero hacernos conscientes de que eso está pasando en nosotros muchas veces, lo que sucede
¿Y por qué se convierte en una emoción mala? Le decimos emoción mala, es porque no se gestiona y estalla la emoción generando reacciones frente a las otras personas que pueden hacer daño o generando reacciones como una implosión hacia nosotros mismos que nos enferman. Entonces, más allá de la emoción ser buena o mala, es cómo nosotros hagamos la gestión de ella. La alegría es una de las emociones más hermosas que existe porque es nuestra reacción a sorprendernos con las cosas hermosas que nos pasan en la vida. Y la alegría es algo que nosotros podemos fabricar todos los días. Podemos ser intencionales en ser alegres, en fabricar esa emoción. Entonces, a esa le llamamos emoción buena. La tristeza, por otro lado, es una emoción que nos permite valorar. Cuando nosotros tenemos tristeza y es una tristeza, es porque algo que amo no está, algo que amo se fue, algo que amo no está bien, algo que yo quiero que suceda de una forma no se está dando de esa forma. Y eso tiene que ver con ese querer y ese anhelo que tenemos. Y se conecta directamente con lo que valoramos nosotros. Entonces, la tristeza nos permite valorar, pero cuando nosotros hacemos una correcta gestión de la tristeza, podemos superar los momentos y decimos, ok, lo valoro, está ahí, pero tengo que seguir adelante. Ese momento es el importante, por eso es importante gestionarlas y que nuestras reacciones sean pasadas por este momento de calma, por este momento de equilibrio, en donde podemos pensar, en donde podemos darle argumentos a esas emociones para poder salir de ellas. Giovanna, qué valioso esto que nos acaba de mencionar y describir y qué importante también es gestionar esas emociones. Pero antes de saber cómo gestionar estas emociones, quisiera preguntarle, muchas veces pensamos que sentimientos y emociones son lo mismo, pero explíquenos si hay alguna diferencia entre los sentimientos y las emociones. Algo bien importante, podríamos pensar que el amor es una emoción, porque siento cosquillitas en el estómago. Julieta, ¿has sentido alguna vez esas mariposas en el estómago cuando uno ve a la persona que uno ama y la ve y uno siente mariposas en el estómago, dice uno, ¿no? Claro que sí, sí, señora. Esto, lo que sucede, la emoción es alegría, pero el sentimiento, lo que va quedando en nosotros, la emoción es instantánea, es instintiva y pasa en nuestra amígdala y pasa al hipotálamo en nuestro cerebro para que nosotros podamos procesar la emoción. El sentimiento es la emoción que se va arraigando en nosotros. Es como cuando la tristeza no es gestionada y comienza a arraigarse en el corazón y comenzamos a tener días tristes y ya no es un momento de tristeza, la emoción es un momento, es el instante, la reacción frente al momento. Cuando esto ya se te vuelve parte del día y ya no es gestionada, ya se vuelve un sentimiento. Entonces, de la emoción tristeza pasamos al sentimiento y ese sentimiento puede ir gestionándose al interior de ti si tú no lo transformas y ese sentimiento se convierte incluso en tu estado de ánimo y nos reconocen por eso. Entonces, esta persona es como enojadita, esta persona es triste, anda todo el tiempo como cabizbajo. Esos sentimientos se van convirtiendo como en eso. Entonces, es diferente la emoción que es en el instante, es la reacción en ese momento, el sentimiento que ya lo vamos arraigando en nosotros, en nuestro corazón. En el caso del amor, incluso el amor es una decisión que es diferente. Cuando tú ya tienes el sentimiento y tú decides quedarte en ese sentimiento y decides que eso va a ser parte, es como cuando tú amas, tú decides amar. La palabra dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, es una decisión, es lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Es igual que cuando nosotros nos quedamos en una tristeza. El no dar el paso hacia adelante, el no salir de esa tristeza, es una decisión al fin y al cabo. Y ahí se va convirtiendo en ansiedad, la ansiedad nos lleva a unos episodios o puede ser una depresión. Ya pasamos a un tema de la salud mental, un trastorno de nuestra salud mental. Estaba pensando ahora
que hay personas que mantienen un estado de ánimo enojado a toda hora. La ira se puede convertir en crónica y cuando se vuelve crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Una trombosis en un momento de ira. Me decía un médico, analizando muy bien, digamos, un estado de ira fuerte en un ser humano, decía que el corazón se altera, hay hiperventilación, los vasos sanguíneos se dilatan, algunos se estallan y ahí es cuando puede venir el infarto cerebral o el infarto al corazón. Hay personas que en un estado de ira muy fuerte prácticamente colapsan. Entonces, ¿cómo empezar a manejar esas emociones, nuestras iras? Se dice que a través de la respiración hay unas técnicas muy sencillas. Colocar la mente en blanco también. Cuéntenos usted cómo podemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, nuestras reacciones emocionales a veces descontroladas. Carlos, me encanta el punto que tocas porque es un tema supremamente importante que nosotros seamos conscientes de la implicación que tienen las emociones en nuestra salud y en temas tan críticos como nuestro corazón y nuestro cerebro. Nuestro corazón bombea la sangre, pero él necesita oxígeno para poder estar funcionando. Cuando nosotros tenemos un episodio, una emoción muy fuerte, una ira por lo menos, hay un estudio de la Fundación Española del Corazón que dice que hay un 19% de riesgo de sufrir una cardiopatía cuando cualquier tema en el corazón, cuando nosotros somos sensibles a la ira y cuando tenemos esos momentos tan fuertes en nuestro manejar las emociones y en nuestro día a día. Prácticamente podemos hablar de que un episodio de ira puede incrementar la posibilidad de un infarto. Lo que sucede en nosotros es que esas reacciones fisiológicas que pasan hacen que el oxígeno no llegue a todo nuestro cuerpo y desafortunadamente lo que sucede con eso es que se arraigan en nosotros, se arraigan en lo profundo. Entonces, ¿cómo hacer para que estas emociones puedan ser gestionadas de la mejor manera y poder salir de ellas? Y les hablaba de la calma, que es una emoción que debemos buscar, es un momento, es un equilibrio entre las emociones cuando yo tomo la decisión, porque hay que tomar una decisión de hacer la correcta gestión de nuestras emociones y de tener a lo que se llama el dominio propio, trabajar en él. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, y es tener esa posibilidad de gestionarme a mí mismo. Y es esa inteligencia emocional que tenemos que desarrollar, teniendo en cuenta que la inteligencia es esa capacidad de cambiar algo. Entonces yo debo decidir cambiar ese estado en donde la emoción va a suceder, Carlos, porque dime sí o no, cuando tú vienes en tu vehículo y se atraviesa un carro y se impacta, pues eso genera una emoción, ¿cierto? Inevitablemente va a suceder porque es el momento. Ahí hay un instante en donde usted decide si la emoción va subiendo y usted comienza a gritarle al otro conductor todo lo que se le ocurre en su cabeza, por lo que lo hizo frenar y casi nos estrellamos y mire, y entonces lo que pasó, y entonces, ¿qué pasa ahí? La mente comienza a entregarte una cantidad de información para que tú comiences a elevarte y comienza a incrementar esa ira en ti y la emoción del momento comienza a crecer hacia la ira. Dejamos que la mente comience a mostrarnos todas las posibles cosas que pudieron pasar y pude haberme chocado y pude haber quedado así y pude. Entonces, toda esa imaginación que nosotros hacemos en ese instante hace que nuestra ira se suba y ese momento se convierte en mucho más crítico de lo que realmente sucedió. Ahora, si la decisión nuestra, como bien lo dices, es hacer un ejercicio de respiración, cuando el Señor se me atraviesa y en vez de decirle palabras y alzar mis manos, respiro y digo, Él es un ser humano igual que yo y puede cometer errores como yo. Y Señor, sí, está bien, bien pueda, siga. La decisión
de ese momento que igual tuviste un momento molesto porque sucedió algo, la emoción está ahí, cómo la afrontaste es la diferencia. Y eso es la inteligencia emocional, la capacidad de yo decir, mi primer pensamiento obviamente es la reacción a esa situación y es la emoción, me dio rabia, pero ¿qué hago con esa rabia? Le sigo echando carboncito al fuego para que se siga encendiendo y pasen las conversaciones de esposos cuando sucede algo y comienza a ser más insistente, insistente, insistente y llega un momento en donde se estalla y desafortunadamente las reacciones nos llevan a acciones que después nos vamos a arrepentir. Entonces, el objetivo de la inteligencia emocional es tomar la decisión a tiempo de gestionar la emoción en el instante en donde se presenta, vivirla, hacer el procesamiento de ella en nuestra mente y argumentarla de la mejor manera posible. Por eso es tan importante alimentarnos bien. Y cuando hablo de alimentarnos, adicional a tener una buena alimentación, comer electrolitos y buena frutica y demás, hablo de alimentar tu mente con información que te permita tener herramientas para defender. Y uno de los alimentos que yo utilizo maravillosos para alimentarme es las promesas que yo tengo del Señor y que Él me dice que yo tengo poder, amor y dominio propio. Yo soy capaz de hacerlo, de gestionar esto que me acaba de pasar y puedo hacerlo. La lectura es una de las cosas más importantes que nos nutren a nosotros la mente para que nosotros podamos tener herramientas en la mente para combatir esos momentos en donde vienen las emociones. Y te hablo por lo menos de la emoción de la tristeza. Perder un ser querido es un tema muy delicado. Cuando uno pierde a un papá, una mamá, un abuelo, la tristeza está. Es clarísimo. El apego a la persona nos genera esos momentos en donde no queremos perderlo. Y se va y el vacío es profundo. Y necesitas vivir el momento de la tristeza. Pero la decisión, la inteligencia emocional nos lleva a tomar la decisión. Decir, ok, ya, la persona estuvo con nosotros, la persona que nos dejó y vivir desde, ahí viene mi segundo tips, además de estar muy bien alimentados, es vivir en agradecimiento. Y el agradecimiento me permite tener argumentos para cambiar esos momentos emocionales. También cuando hablamos de la emoción, como la emoción tan crítica que es el miedo, no sé si a Juliet le pasa, pero mujeres a veces vamos solas y estamos en una calle, Juliet, y tú me vi como solita. A uno le da miedo. Y hay momentos en donde definitivamente vivimos el instante del miedo, algo nos produce el miedo. Pero ¿cómo hacemos para combatir ese miedo en ese momento? Gestionarlo de la mejor manera. Entonces, ahí es donde tenemos que llenarnos de toda la información que tenemos en nuestra cabeza, tiene que procesarse. El respirar es una de las estrategias que me permite pensar de manera clara y traer a mi pensamiento de manera intencional argumentos que me hagan salir de esa emoción y decir, ok, yo estoy confiada porque es que el Señor está conmigo y estoy en medio de una calle y está oscuro, pero bueno, no demos papaya, guardemos el celular, voy protegido y camino, puedo caminar. Así tenga miedo, puedo seguir adelante. Si no, el miedo nos paraliza y no nos movemos. Esa es la forma de gestionar nuestras emociones utilizando la inteligencia emocional. Giovanna, qué interesante esto que nos acaba de indicar y es que sabemos, como usted lo mencionó, que Dios nos creó con sentimientos y emociones y eso hace parte de nosotros, del ser humano. Y aunque yo creo que la mayoría de las personas quisiéramos estar feliz y alegres todo el tiempo, aún en la tristeza y en esos momentos difíciles hay mucho por aprender y hasta cierto punto es normal sentirnos en ocasiones tristes. Pero en muchas personas prima más el miedo y la tristeza. Los vemos todo el tiempo cabizbajos, con dolor, con miedos por diferentes situaciones de la vida. Entonces, ¿hasta qué punto está bien sentirse así y de qué manera también puede afectar tanto nuestra salud física, mental y emocional? Es una pregunta bien difícil
porque el punto lo decide cada persona y el punto depende de esa identidad que nosotros tengamos y de qué estamos dispuestos a hacer. Porque lo primero que tenemos que hacer es entender, primero, quién es mi papá, de quién soy hija, para poder saber que él no me quiere en un momento de tristeza y de ira y de estar en ese enojo constante todo el tiempo. Y la forma de encontrar eso es que el Señor nos dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Para mí ese es el tiempo claro. Yo no puedo llegar a la noche estando enojada con otra persona. Yo necesito gestionar mi emoción en el día y que en el día esa emoción haya sido superada, pero el momento haya sido, no es que, no, sí, ya pasó y chao, no, gestionada, porque si no la gestionamos, se nos convierte en ese cabizbajo que está todo el tiempo. Miren, el Señor dice que en este mundo viviremos aflicciones, pero que estemos tranquilos porque Él ya venció el mundo. Entonces, a veces pensamos que es que todo va a estar bien y creemos y queremos que todo va a estar bien. Pero el Señor también nos dice que todas las cosas que nos pasan son para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas, las buenas o las malas. Tenemos que vivir momentos difíciles, es parte de lo que nosotros tenemos que vivir para poder aprender, para poder valorar, para poder crecer. Eso es nuestro ejercicio, pero la decisión de salir de ahí, ese es el punto, y nosotros tenemos que tomar esa decisión día a día, que no llegue la noche y que tú sigas con esa ira, que tú sigas con ese miedo, llevarlo frente al Señor y hablar con Él y decirle, aquí está, esto es lo que yo siento, para que sea Él levantándonos a través de su Espíritu Santo y poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente los argumentos ciertos para poder cambiar ese momento emocional y pasar, no, digamos que a la alegría es una emoción también, pero también vivir en alegría, Juliet, todo el tiempo hace que no vivamos el resto de las emociones. Una persona que todo el tiempo está alegre y que tú la ves todo el tiempo sonriente y tú le preguntas cómo estás y todo el tiempo está bien, todo el tiempo estoy bien, todo el tiempo estoy bien, ahí pasa algo. Eso también es un signo de alerta, porque hay momentos en donde necesitamos vivir las cosas y cuando las cosas no están bien hay que vivirlas. Entonces, todas las emociones necesitamos vivirlas. Por eso la emoción a la que los invito a ir es a la calma, a ese equilibrio en donde vivo la alegría, vivo la tristeza, vivo la ira, vivo el miedo, pero que entendiendo que soy hija de Dios y que entendiendo que Él es el que me da el dominio propio para poder gestionar mis emociones, yo estoy tranquila, estoy en calma. Y hablando del miedo, Giovanna, Carlos Alberto y oyentes, también precisamente está el miedo a la soledad, a quedarnos solos, a no sentirnos amados por los demás. E incluso se crea en muchas ocasiones esa necesidad afectiva extrema hacia la pareja, hacia un hijo, hacia los padres o cualquier otra persona. Entonces, Giovanna, hablemos sobre este tema, sobre la dependencia emocional y la importancia de trabajar en el autoestima y cómo esta dependencia emocional puede afectar nuestras vidas. El apego es uno de los temas más críticos que nosotros tenemos como seres humanos a otras personas, a las cosas materiales, los apegos en general, y tienen que ver mucho con el egocentrismo, querer que todo sea de acuerdo a lo que nosotros queremos, y es el tener el control. El egocentrismo es parte del proceso de nosotros trabajar nuestro miedo, nuestra tristeza, el egocéntrico afán de controlar y poseer todo aquello que queremos y que sea nuestro y de nadie más. Eso es lo que nos lleva a tener apegos. Cuando nosotros estamos en estos procesos en donde yo quiero que las cosas sean como yo las quiero y si no son así, entro en tristeza o en ira o en miedo de que por qué las cosas no están pasando como yo planeo, entonces tengo miedo del siguiente paso y de lo que va a suceder. El apego es un tema que a nosotros nos frena, porque cuando yo me apego a las cosas materiales, a las cosas de la vida, no permito que fluyan. Nada es nuestro. Todo lo que tú tienes se te ha dado.
todo absolutamente el Señor nos lo ha dado. Así que cuando nosotros hablamos de esos apegos, estamos hablando directamente de, por lo menos cuando me apego a una persona, cuando estoy en ese apego por el ser querido y que se fue, si yo no permito que sea el proceso de soltar, de soltar a la persona, de soltar la relación y vivir en libertad. Porque los apegos es que yo quiero que las cosas sean así y a nosotros desafortunadamente tendemos a eso como seres humanos. Estamos hechos para vivir en comunidad, para vivir los unos con los otros, pero queremos que las personas vivan como nosotros queremos que vivan y que las cosas pasen cuando nosotros queremos que pasen. Y de ahí el apego a los planes. Muchas veces trabajo en temas de planeación y las empresas me dicen, no, yo no planeo porque como las cosas no pasan como planeo, entonces yo mejor no planeo. Nos apegamos a los planes y el Señor, nosotros hacemos los planes, pero el Señor dirige nuestros pasos y a veces nos cambia los planes. Y eso genera frustración en las personas, momentos de ira que los llevan a esa frustración, momentos de tristeza porque las cosas no se dan como quieren que se den y los llevan a la frustración. La frustración, el apego, son dos temas que tenemos que argumentar en nuestra mente con la inteligencia emocional. ¿Qué pasa si yo me apego a las cosas que tengo hoy? Quiere decir que lo que el Señor tiene preparado para mí, que es más grande y más alto, no lo puedo, no voy a llegar allá porque estoy apegado a lo que tengo hoy. Y no se trata de no valorar, valoro cada cosa que tengo, porque vivo en agradecimiento, pero también sé que lo que tengo no es mío. Es difícil, porque es que trabajé por ello y el sudor de la frente. Claro, trabajamos por ello y lo tienes en este momento, pero necesitas soltarlo para que pueda realmente poder seguir en la evolución y seguir creciendo. Porque si nos apegamos a las cosas y si nos apagamos a las personas, lo que sucede es que en el momento en el que inevitablemente la persona ya no va a estar por cualquier razón que suceda, ese querer de nosotros, lo quiero de esta forma, ese tener el control, eso es el apego. Miren, el corazón sufre cuando un ser querido parte y es parte del ejercicio que nosotros tenemos, porque valoramos, porque sentimos el dolor, porque sentimos la pérdida y soltar a una persona, soltar y entender que no somos nosotros, no es nuestro, los hijos no son nuestros, las mamás por lo menos sufren un tema que se llama el nido vacío, cuando los hijos se van de la casa. Y hay mujeres que entran en depresión por este punto del nido vacío. Cuando los hijos ya crecen y se van, ¿qué es lo que sucede? Los quiero conmigo y los quiero siempre y queremos tener el control. Pero nosotros realmente solamente tenemos el control de cómo reaccionamos a través de hacer una correcta gestión de nuestras emociones, porque las cosas que pasan tienen que pasar y los hijos se van y es posible que con la pareja tengas dificultades y de pronto sigan adelante y está bien, pero hay momentos en donde se generan momentos difíciles. Si yo tengo apego y si yo pretendo que haga lo que yo quiero y como lo quiero, genero esos momentos de frustración, esos momentos de tristeza profunda y que me llevan a una depresión y a una decisión que quizás después me vaya a arrepentir. Pues muchas gracias a nuestra invitada hoy, Giovanna Ariza. Giovanna, nos gustaría que nos regale pues la dirección electrónica o la dirección de una conferencia gratuita que usted va a dar por Zoom. Cómo poder conectarse a esta interesante conferencia que es muy parecida a lo que hemos hablado hoy. Hablemos de tus emociones. Bueno, Carlos, yo los miércoles en la mañana, a las 7 de la mañana, transmito por Zoom algo que se llama un café para crecer, como bien lo mencionabas. Estamos hablando de emociones en este mes. Cada mes hablamos de un tema diferente y este mes estamos dedicados a hablar de emociones y estamos trabajando en nuestro interior una por una cada emoción, entregando información. Así que los miércoles a las 7 de la mañana por Zoom
pueden encontrar la información a través de mis redes sociales, yoa.arisa en Instagram y como GA Broker Coach también en Instagram. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Y por acá la invitamos para que nos acompañe también con esta educación para cuidar nuestra ecología humana y poder gestionar nuestras emociones de la mejor manera. Gracias, Giovanna Arisa. Carlos, muchas gracias a ti, a Juliet, por este espacio para hablar de nuestras emociones, para hablar de eso que es tan importante para nosotros, que es gestionar lo que nos pasa en el día a día. Porque es que las emociones nos pasan todo el tiempo, todo el tiempo estamos viviéndolas. Y hagámonos conscientes de las emociones, de vivirlas. Alimentemos bien nuestra mente y nuestro corazón para poder argumentarlas y tengamos esos momentos de reflexión. Y lo más importante, trabajemos en nuestra identidad. Nuestra identidad nos permite tener esos argumentos claros para decirle a las emociones, gestionarlas y llevarlas a la calma. Muchas gracias. También a usted, Juliet, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. A nuestra invitada, mil gracias. Ha sido un honor compartir este espacio con usted y recordemos que, como nos dijo nuestra invitada Giovanna Arisa, la calma es el equilibrio de vivir cada momento y también recordemos cada día ser agradecidos con nuestro Creador. El agradecimiento nos ayuda a apreciar las cosas bellas de la vida. Gracias por gestionar las emociones. Le ayudarán a usted y ayudarán también su entorno, sus seres queridos. Debemos trabajar la ira, por ejemplo. Es importante aprender la manera saludable para evitar efectos negativos y así con otros sentimientos. Hablando de la ira, hay muchas estrategias que pueden ayudar a calmarla, a transformarla. Respirar profundamente, como nos lo habló nuestra invitada. Es muy importante practicar la meditación. No solamente es para los orientales, también es para los occidentales, para todos los seres humanos. Contar hasta 10 antes de responder, hacer ejercicio regularmente, meditar y buscar ayuda profesional si es necesario. Para todos ustedes, gracias y lo mejor de lo mejor siempre. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.